Radio María, la gracia de una presencia. Y a continuación, queridos oyentes, les invitamos a escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre José Ignacio Monilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y dentro del credo, en el artículo que se refiere a la comunión de los santos, estamos dedicando, el Catecismo dedica los últimos puntos referidos a María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Con esto se corona ese artículo del credo, porque la comunión de los santos, María es la plenitud de esa comunión. Bien, pues en el punto 966, que es donde nos quedamos, vamos a leerlo y lo comentamos, se refiere a la asunción de María a los cielos. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como Reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Así está, así también lo confiesa la proclamación del dogma de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María por el Papa Pío XII en 1950. La Asunción de la Virgen María constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Y aquí se introduce pues un texto litúrgico de la liturgia bizantina que dice: en tu parto has conservado la virginidad, en tu dormición no has abandonado el mundo, oh Madre de Dios. Tú te has reunido con la fuente de la vida, tú que concebiste al Dios vivo y que con tus oraciones librarás nuestras almas de la muerte. Vamos a dedicar pues esta catequesis del día de hoy a este punto de la Asunción de María a los cielos, viendo cómo en ello se corona también esa comunión de los santos. Bien, hay que decir que no se puede hablar de la Asunción de María a los cielos, ni siquiera de ningún otro título mariano, como podría ser, que aplicamos a María, ¿no? Como podría ser la Inmaculada o la Virginidad de María. No se puede hablar desde el punto de vista de centrar teológicamente las cosas de ningún otro título mariano si no partimos del título principal que podemos aplicar a María: María, Madre de Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Si pretendemos explicar pues la Asunción de María a los cielos, pues su Inmaculada Concepción, etcétera, pues como una especie de privilegios que no se sabe exactamente, ¿no?, pues en qué se sustentan, pues no, le haremos un flaco favor a la explicación de la Mariología. La Mariología bien entendida pues tiene que partir de que todo su eje, su columna vertebral, es la afirmación esa que hacemos en el Ave María: Santa María, Madre de Dios. Lo celebramos el día 1 de enero, Santa María, Madre de Dios, y con eso de que estamos ese día pues un poco pues con la resaca, que no abrimos los ojos a esta última hora pues del día casi, pues se nos pasa casi sin enterarnos que el día de Año Nuevo se celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y bueno, pues no tiene esa popularidad, esa fiesta, no la tiene, ¿no? Casi como pues nuestros pueblos se engalanan en el 15 de agosto, en la celebración del Día de la Asunción. Nuestros pueblos se engalanan también el Día de la Inmaculada, el Día de la Purísima, pero el día 1 de enero se nos puede llegar a pasar desapercibido, ¿no? Sin embargo, el título mariano por excelencia, el que lo encuadra todo, pues es Santa María, Madre de Dios. Y desde ahí se entienden muchas cosas. Se entiende la misma Inmaculada Concepción, ¿eh? Si leemos el prefacio litúrgico de la fiesta de la Inmaculada Concepción, se dice una expresión hermosísima que dice: purísima había de ser la que llevase en su seno al autor de la gracia. Pues evidentemente ser Madre de Dios convenía, ¿no?, para poder llevar a cabo esa maternidad divina, convenía que fuese purísima la que había de llevar en su seno al autor de la gracia. Convenía que fuese
preservada de toda mancha de pecado, la que había de ser madre de Dios, madre de aquel que viniese a perdonar nuestro pecado. Algo parecido pasa con la Asunción a los cielos. Algo parecido pasa con ello. Es decir, cuando decimos que María es asunta a los cielos, bueno, sabéis en primer lugar que se distingue la ascensión de la asunción, se distinguen ambas cosas. Jesús ascendió a los cielos, María fue asunta a los cielos, y con esa diferenciación terminológica, pues en la formulación de nuestro dogma, pues distinguimos que Jesús ascendió a los cielos por su propio poder y que María fue asunta a los cielos por el poder de Dios. Aquí claramente tenemos conciencia de que María es una criatura humana y que ya no tiene ese poder divino, sino pues que sencillamente recibe de Dios esa gracia de ascender a los cielos. Distinguimos, por lo tanto, la ascensión de la asunción. Por cierto, que esta es una buena contestación a quienes a veces acusan al catolicismo de haber divinizado a la Virgen María, en el sentido de pues de ponerla al mismo nivel que a Cristo, al Hijo de Dios. Pues no es cierto, y no es cierto, y aquí tenemos una buena contestación. La Iglesia jamás ha distinguido pues la ascensión de la asunción, y la asunción es aquella que no tiene poder propio personal para subir a los cielos, sino que Dios mismo, ¿no?, la asume a su gloria. Bien, por lo tanto, la asunción de María a los cielos también hay que explicarla ligada a ese título clave que es el de Santa María, Madre de Dios. Porque, de alguna manera, también, igual que se dice, purísima habría de ser la que llevase en su seno el autor de la gracia, también parece lógico que aquella que había llevado en su seno al autor de la vida, también compartiese con él la gloria plena. Parece lógico que Jesús también quisiese coronar su obra, especialmente en su madre, que quisiese coronar su obra en aquel que había también, en aquella a la que tantas veces había besado en su vida. Pensemos una cosa, y es que Jesús, desde que está ascendido a los cielos, Él ya no únicamente es Dios, como lo era desde toda la eternidad, sino que también es hombre. Jesús no subió a los cielos igual que bajó. No, subió siendo hombre ya para toda la eternidad. Él no se hizo hombre durante 33 años para dejar aquí su condición humana y volver a la condición que tenía antes. No, es que podemos decir que la encarnación ha supuesto que algo ha cambiado para siempre en el seno de la Trinidad. Y es que Cristo está en los cielos, ha ascendido a los cielos, elevando también su humanidad. ¿Y por qué subrayo esto? Pues porque subrayo que creo que también Jesús ama no solamente con amor divino, también ama con amor humano. Desde que ascendió a los cielos, Jesús nos ama no solo con amor divino, también nos ama con un corazón humano. Y ese Jesús que tantas miles de veces besó a su madre María aquí en la tierra, miles de besos, ¿no?, le daría Jesús, niño, a su madre María, y seguro que también se los daría pues de adulto, ¿no? Esos miles de besos, ese cariño humano que Jesús, no solo divino, sino también humano, que Jesús expresó a María, ahora es prolongado en el cielo para siempre. Por lo tanto, también el hecho de que María, la madre de Jesús, esté asunta en los cielos, al mismo Jesús le permite prolongar con ella, y también incluso en su corporalidad, aunque sea una corporalidad resucitada, no como la nuestra, pues una corporalidad glorificada. A Jesús le permite prolongar con María en el cielo el cariño que le tuvo en la tierra. Esto es algo que igual, no sé si lo hemos llegado a pensar, ¿no? Hay ciertos detalles que igual se les escapan desapercibidos. Pues sí, Jesús, aquel que con tanto cariño besó, llamó a su madre, Él también ha querido pues que su madre esté asunta a los cielos para poder prolongar con ella ese cariño que tuvo en la tierra. Y además también para coronar en ella la obra de la gracia. Para coronar en ella la obra de la gracia.
No entendemos, pues, a veces se habla de la Asunción de María a los cielos o de la Inmaculada Concepción en el sentido de privilegios, además se les llama privilegios marianos. Bueno, la palabra privilegio puede ser bien entendida, pero en la cultura actual resulta un poco antipática esa palabra, la palabra privilegio. Bueno, yo creo que no se trata de los privilegios de María, sino se trata de los medios a través del cual la gloria de Dios todavía pues resalta más a nuestros ojos. Cuando María dice, el Señor ha hecho obras grandes por mí, desde ahora me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. María afirma, ella tiene una clara conciencia de que lo que ella está recibiendo, la obra que Dios está haciendo en ella, es para gloria de Dios. Es para gloria de Dios. María no se vanagloria, y utilicemos la palabra así etimológicamente, ¿no? María no se vanagloria de lo que Dios hace en ella. Ella se siente como el pincel de Dios, se siente como el cuadro de Dios en el que Dios plasma su mayor obra, y eso para María no es motivo de vanagloria. Nos solemos vanagloriar a aquellos que no tenemos el corazón puesto en Dios y que cualquier obra buena que hacemos nos la atribuimos a nosotros mismos, ¿no? Robándole a Dios la gloria. Cualquier cosa buena que hacemos parece que ya es motivo de vanagloria para nosotros, porque no somos conscientes de ser instrumento de Dios. Por lo tanto, la palabra privilegio de María no la entendamos en el sentido de atribuirle a ella una gloria al margen de la gloria, no, al margen de la gloria de Dios, en absoluto. María no se vanagloria. María sencillamente es la expresión de la obra de Dios. Y María se abre, se ofrece a Dios, ¿no? Es cierto que ella se queda verdaderamente, se queda turbada, se queda perpleja, ¿no? De que Dios la haya elegido a ella, y ella se siente como absolutamente, pues como una criatura que ha sido elegida a Dios de una manera inmerecida, ¿no? Por su parte. Pero sin embargo ella se ofrece a Dios para que Dios haga en ella obras grandes. Y lo confiesa, pero no vanagloriando, sino dando gloria a Dios. Por lo tanto, la palabra privilegio hay que entenderla no en ese sentido de que a veces tiene en nuestro lenguaje que el que se arroga privilegios es el que busca la vanagloria, no, pues en absoluto, ¿no? La palabra privilegio es decir, es una elección gratuita de Dios para expresar su gloria y para que el mundo vea qué hermosa puede ser la santidad de Dios si el hombre es dócil y si el hombre se deja moldear por Dios como una arcilla dócil en manos del alfarero. En ese sentido hay que hablar de la palabra privilegio y no en otro. Bien, vamos a meditarlo y continuamos enseguida. Proseguimos, ¿no? Por lo tanto, con esta explicación del sentido de la Asunción de María a los cielos. Ella dice, especificamos un poco, no, pues expresión por expresión lo que dice este párrafo, es elevada al trono por el Señor, reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo. Por lo tanto, la Asunción de María a los cielos, como la Inmaculada Concepción, hay que entenderlo dentro, pues, de el designio de Dios de santificación de sus criaturas, para ser conformada más plenamente a su Hijo, ¿no? Toda la vida de María había sido una continua conformación a su Hijo. La llena de gracia, la gracia, pues en el fondo es Cristo, la gracia se nos da en Cristo. Por lo tanto, cuando se dice María la llena de gracia, es porque ella está unida a Cristo, aún incluso antes de concebirle, ¿no? Está llena de gracia, y la gracia nos será dada en Cristo. María se está conformando a su Hijo Jesucristo en un misterio de dos sentidos, porque Jesús se conforma humanamente, ¿no? Como hombre que es, también pues se conforma a su madre, pero su madre se conforma a su Hijo, no ya solo en su humanidad, sino también en cuanto a la divinidad de Jesucristo. María se está conformando a su Hijo. Hay pues una especie de misterio entre ella y su Hijo en doble sentido, ¿no? Jesús también, igual que al mismo tiempo que se conforma plenamente a la voluntad del Padre
también recibe como buen hijo de María, ¿no?, todo lo que esa madre humana puede darle, aparte de su Padre divino. Y al mismo tiempo también, pues, María se está conformando a su hijo, ¿eh? Bueno, pero hay que decir que, por lo tanto, la asunción de María, como cualquier otro dogma mariano, hay que entenderlo dentro del plan de Dios de santificarnos, y la santificación consiste en estar íntimamente unidos a Jesucristo, como la vid y los sarmientos, recibiendo la vida de Jesucristo. El caso es que en el caso de María, pues el misterio es que María es el sarmiento que está unido a Cristo y de él recibe la vida divina, pero también Jesús es un sarmiento en el seno de María, de la cual recibe la vida humana. Eso es lo maravilloso, ¿no? Lo maravilloso es que humanamente Jesús es un sarmiento de María, de la cual recibe la vida humana, y María es un sarmiento de Jesús, del cual recibe la vida divina. El caso es que este punto del catecismo, dando un paso más, ¿no?, explica que para ser conformada plenamente a su Hijo, y a su Hijo le llama Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. Y aquí está una clave determinante, ¿no?, de lo que es la asunción de María a los cielos. Que Jesús mostró su señorío en el mundo, venciendo el pecado, y en María Jesús venció el pecado, y mostró también su señorío venciendo la muerte, y en María Jesús venció la muerte. María, pues, es como un icono que refleja claramente la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Tiene María, pues, una participación singular en la resurrección de su Hijo. Una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Vamos, aunque sea sencillamente, a profundizar un poco en esto. Lo que el dogma católico dice, lo que nuestra fe católica dice, es que María fue asunta a los cielos en cuerpo y alma. Leo exactamente el dogma que escribió Pío XII en el año 1950. Pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Bueno, pues, hay personas que como ya hemos tenido ocasión de explicar, bueno, pues en este programa, pues hoy en día existen distintos errores bastante difundidos, ¿no?, en la comprensión de la fe católica. Y cuando nos olvidamos de cuál es la fe sobre el más allá de la muerte, eso tiene, cuando nos olvidamos de que en el momento de la muerte tiene lugar la separación del alma y del cuerpo, según nuestra fe católica, y que el alma va inmediatamente, ¿no?, es juzgada en ese momento por ese juicio particular que decimos, y esa alma irá a gozar de Dios si está perfectamente preparada. Si esa misma alma se ha autoexcluido, se ha rechazado la gracia divina, irá al estado de condenación que llamamos infierno, o si está abierta a Dios pero no suficiente purificada, irá al estado de purificación que llamamos purgatorio. Eso tiene lugar en el alma en el mismo momento de la muerte, cuando el alma se separa del cuerpo, a la espera de la resurrección definitiva que tendrá lugar, pues, en la parusía, cuando el Señor venga como juez de vivos y muertos, y entonces los cuerpos resuciten, se unan a sus almas, y tenga lugar ese juicio final, que lógicamente será un juicio que confirme el juicio particular, pero que ese juicio final supone también la unión de nuestros cuerpos resucitados a las almas, y supone también la comunión de todo el cuerpo místico que estaba incompleto en el cielo. Bien, pues cuando uno pierde esta perspectiva, ¿no?, pues ha habido, pues, teólogos, y ha habido desviaciones en la fe que han afirmado, si en el mismo momento de la muerte tiene lugar la resurrección. Dice, bueno, ¿cómo que tiene lugar la resurrección si el cuerpo está ahí enterrado en el cementerio? ¿Cómo que tiene lugar la resurrección en el mismo momento de la muerte? Y además, entonces, ¿qué significa el privilegio mariano de que María fue asunta a los cielos en cuerpo y alma? ¿Qué
¿Qué significa eso? Pues entonces, si todo el mundo resucitamos en el momento de la muerte, pues entonces todos estamos asuntos al cielo, bueno, todos los santos están asuntos al cielo, ¿no? Eso que celebramos el 15 de agosto de la Virgen María, pues no tiene ningún sentido de privilegio mariano, que Dios le quisiese dar ese don a María de una forma especial, porque, es decir, que cuando se niega eso de que en la muerte hay una separación de cuerpo y alma, y la resurrección final, la resurrección de nuestros cuerpos tendrá lugar al final de los tiempos, cuando se niega eso, se hace incomprensible el dogma de la asunción de María a los cielos, se hace incomprensible. Como hacía referencia un oyente en una intervención que tuvo en el programa recientemente, la verdad es que cuando se niega algún artículo de nuestra fe católica, tiene inmediatamente repercusiones en el dogma mariano, en nuestra fe mariana. Sería incomprensible, porque de lo contrario sería como decir que el 15 de agosto lo que estamos celebrando es pues que la canonización de la Virgen María. No, mire usted, eso no es la canonización de la Virgen María. La Virgen María ya sabemos que está en el cielo. Estamos celebrando la asunción al cielo en cuerpo y alma, no únicamente en alma, sino también en cuerpo. Y María pues está adelantando el resto de los santos están en el cielo, pero únicamente con su alma. Su cuerpo todavía no está en el cielo. El resto de los santos están gozando de Dios, pero con un gozo al cual le falta algo, y es que nosotros no somos alma, no somos espíritu puro, somos cuerpo y alma. El hombre también tiene una dimensión corporal, y hasta el final de los tiempos, hasta la parusía en la que los cuerpos resuciten y se unan a sus respectivas almas, hasta la parusía final, pues Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Ignacio, el Padre Pío y todos los santos que están en el cielo, todavía esperan aumentar ese gozo cuando disfruten de la presencia de Dios, no solo con su alma, sino con su cuerpo y alma. Sin embargo, en María, ese pleno triunfo sobre la muerte ya se ha dado. Mejor dicho, sobre el pecado ya se ha dado. Y ese pleno triunfo, ese pleno gozo de Dios, pues se da en María, pues por el hecho de que está gozando de Dios no solo en alma, sino en cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Esta es la clave, ¿no? De que por qué el Señor ha querido hacer en María esto, ha querido anticipar lo que es el destino eterno de todos nosotros. En María ha sido anticipado la gloria plena. No es que los santos, entendedme bien, ¿no? Pues estén en el cielo sufriendo, pues porque les falta el cuerpo. No, porque yo creo que en el cielo no se puede hablar de sufrimiento. Bueno, yo creo no se puede hablar de sufrimiento. Pero sí es verdad que en el momento en el que sus cuerpos resuciten y se unan, su gozo, su capacidad de gozo de Dios todavía será mayor. Será mayor porque amarán a Dios y gozarán de su visión plenamente, también en su corporalidad, no solo desde el punto de vista de sus almas, ¿no? Sino también el ser entero del hombre gozará de Dios. Por lo tanto, de esta forma se entiende lo que es la asunción de María a los cielos. Ella sí, Dios ha querido que goce en cuerpo y alma plenamente de Dios. Y permitidme que añada una cosa, así un poco de cosecha propia, ¿no? Y también Jesús ha querido gozar de su madre en el cielo, no solo en alma, sino en cuerpo y alma. También yo creo que así también legítimamente podemos entender esto, que Jesús también ha querido, como decíamos antes, gozar de su madre, pues no solo en alma, sino en cuerpo y alma. Igual que la besó en la tierra, quiere besarla en el cielo. Creo que es legítimo poder decir esto, porque está estrictamente ajustado, ¿no? Pues también a lo que es una centrada cristología, entendiendo además que el ser hombre implica también una corporalidad, ¿no? Que expresa su amor, incluso no solo espiritual, sino también corporalmente. Bien, vamos a meditar brevemente esto y seguimos enseguida. Bien, y este punto del catecismo que estamos hoy comentando, el 966, termina con una cita de la liturgia bizantina, de la liturgia oriental. Pone aquí tropario de la fiesta de la dormición. La palabra tropario igual nos es un poco desconocida, pero un tropario es un himno litúrgico de una fiesta del día, en la liturgia bizantina, en la liturgia oriental.
Y la Iglesia cita este texto, y además lo cita porque nosotros también la liturgia, y la liturgia es una fuente en la que se expresa la revelación de Dios. Hay un adagio latino, un proverbio que dice lex orandi, lex credendi, es decir, aquello que se reza, aquello que la Iglesia reza, es lo que la Iglesia cree. Por lo tanto, si tú quieres en algún momento matizar cuál es la fe, fíjate detenidamente en qué es lo que rezas, qué es lo que se reza en la liturgia. Lex orandi, lex credendi quiere decir, en los mismos textos de nuestras oraciones que desde los primeros siglos, ¿no?, hemos elevado a Dios, está expresada la fe. Con lo cual, también fíjate con detenimiento en qué fórmulas ha utilizado la Iglesia para rezar, y en ellas descubrirás cuál es la fe de la Iglesia. Por esto, con frecuencia podéis observar cómo también el catecismo recurre a algunos textos litúrgicos, que es lo que la Iglesia ha rezado siempre, para ver en ellos también pues una fuente en la que se nos revela, se nos descubre cuál es la fe de la Iglesia. Bien, pues dice este himno litúrgico de la Iglesia bizantina: en tu parto has conservado la virginidad, en tu dormición no has abandonado el mundo, oh Madre de Dios. Tú te has reunido con la fuente de la vida, tú que concebiste al Dios vivo y que con tus oraciones librarás nuestras almas de la muerte. Bueno, pues el primer comentario que hay que hacer cuando habla aquí de la dormición, María más bien tuvo un tránsito que podríamos llamar de esta vida a la vida eterna, pues en algo que podríamos llamar un tránsito sin haber llegado expresamente a morir, en la separación del cuerpo y alma. O sea, no está definido si en María se produjo esa separación de cuerpo y alma, y tras la muerte fue asunta a los cielos en cuerpo y alma, produciéndose pues una especie de resurrección de María, una resurrección de María, o si sin haber tenido lugar esa muerte, esa separación de cuerpo y alma, María fue asunta a los cielos. Eso no está definido. Por eso, con delicadeza, sin meterse en eso, porque eso queda a la discusión libre de los teólogos, la Iglesia pues utiliza el término dormición. El término dormición pues puede ser aplicado indistintamente a la muerte, o puede ser aplicado indistintamente también pues a ese paso de María sin haber muerto, sin que se hubiese separado el alma del cuerpo, pues a ese paso de asunción al cielo. Eso es una cosa que, como digo, la Iglesia no entra en eso a la hora de definir que María esté asunta a los cielos. Hay que decir pues que bueno, que en cuanto a la tradición un poco arqueológica, por decirlo de alguna forma, ¿no?, a los restos arqueológicos, pues hay dos tradiciones. Una es que María murió en Éfeso, y otra que María murió o tuvo la dormición, matizo esto, o tuvo su dormición en Jerusalén. Y se conserva una iglesia cerca del torrente Cedrón, muy cerca de Getsemaní, donde está el sepulcro de la Virgen. Pues a juzgar por esa tradición que se transmite en ese lugar, pues María sí hubiese muerto, porque allí se conserva pues un sepulcro que incluso tiene 3 cámaras de acceso finalmente a lo que hubiese sido la tumba de la Virgen. Y bueno, pues según esa tradición que se conserva en ese lugar, María hubiese muerto y después hubiese sido asunta a los cielos en esa resurrección de ese cuerpo. Según, como digo, otras tradiciones, pues María no hubiese llegado a morir si no hubiese tenido esa asunción a los cielos inmediatamente después. Bueno, el caso es que lo principal es que entendamos que también la corrupción del cuerpo es una causa, mejor dicho, una consecuencia del pecado. Es una consecuencia del pecado. Y lo que podemos decir es que precisamente el cuerpo de María fue preservado de esa corrupción. Ojo, al igual que también lo decimos del cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo que permaneció en el sepulcro, aunque el alma de Cristo se separó de su cuerpo y descendió a los infiernos, etcétera,
Pero, sin embargo, nosotros afirmamos claramente que el cuerpo de Cristo fue preservado de la corrupción. Convenía, pues, ¿no?, que ese cuerpo de María hubiese muerto, no hubiese muerto, pero bueno, fuese preservado de esa corrupción. En ese sentido se le llama, pues, dormición de María. También desde aquí, ¿no?, pues se ha conllevado, se ha desprendido, pues, una cierta tradición y una cierta forma de Dios de hacer las cosas, que a veces Dios ha querido dar un signo de santidad, pues cuando ha querido que algunos santos hayan tenido como el milagro de la incorrupción de sus cuerpos. Se conserva su cuerpo incorrupto, pues en tal lugar, etcétera. Esa incorrupción del cuerpo de algunos santos, pues es un signo que Dios ha querido dar, ¿no?, pues de la santidad. Lo cual no quiere decir que si un santo su cuerpo se corrompe es que no fue santo, en absoluto. Eso no se puede decir, porque Dios puede dar sus signos, pues para significar una cosa sin querer decir que el signo, pues sea necesario, sea obligatorio. El signo es un signo, El signo no es más que un signo, Por lo tanto, sí es cierto que la incorrupción del cuerpo, pues puede ser en los santos un signo de santidad, que Dios ha querido también manifestar con ello que como la corrupción entró en el mundo como consecuencia del pecado, pues la santidad, Dios ha querido manifestar en algún caso determinado la santidad, pues de un santo con el signo de la incorrupción de su cuerpo, pero no necesariamente, ese signo no es necesario para demostrar su santidad. Bien, dicho esto, fijémonos en este himno litúrgico con más detenimiento. Dice: en tu parto has conservado la virginidad. Ojo, es otra de las cosas que hoy en día tenemos bastante olvidada, bastante olvidada la confesión de la virginidad de María antes del parto, en el parto y después del parto. Hoy en día, pues, se pretende, ¿no?, de una manera bastante inexplicable, pues lanzar ataques contra la virginidad de María después del parto, diciendo que si María tuvo más hijos, etcétera, cosa desde luego bastante o totalmente contradictoria al sentido común, cuando uno ve que en toda la tradición, no únicamente de los evangelios, sino de la primitiva comunidad cristiana, no queda ni rastro de eso, O sea, que es imposible que una cosa así pueda tragársela a la tierra. Bueno, pero aparte de eso, también a veces, por desgracia, los ataques contra la virginidad de María, pues se dirigen a la misma concepción virginal, a la concepción virginal, que lo cual todavía es pues más duro, ¿no? Pero yo creo que es que casi ni se habla de la virginidad de María en el parto. Y aquí, pues como veis, la Iglesia no se avergüenza en absoluto de confesarlo. María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. En tu parto has conservado la virginidad. La Iglesia no llega a explicar exactamente en qué consiste esa virginidad en el parto. Bueno, pues también, pero sí que afirma el hecho de que María conserva la virginidad en el parto, porque es un parto milagroso, para entendernos, no un parto en el que, como dicen algunos autores, no como el rayo es capaz de pasar por el cristal, ¿no? Pues así también Jesús es capaz de nacer en ese parto virginal. Con esto se manifiesta que la maternidad divina de María, ser madre de Dios, ¿no? Esa maternidad de María sobrepasa la capacidad humana. Es un signo de Dios para que todavía María tenga más clara conciencia de que Dios ha hecho obras grandes en ella, y ella no tiene ninguna ocasión de vanagloriarse. Es obra de Dios, es obra de Dios, que supera incluso la mediación humana. Sí, Dios se sirve de María, es cierto, pero lo hace de una forma en la que a María le queda perfectamente claro que esa obra de Dios supera la capacidad humana. Eso todavía se remarca más, ¿no?, en el caso del parto virginal de María. Un parto virginal de María que, por otra parte, no le preservó luego a María de tener un parto doloroso al pie de la cruz. Espiritualmente, María dio a luz a Cristo para el mundo con un parto doloroso. Sin embargo, el parto del nacimiento de Jesús quiso Dios, ¿no?, para hacer un signo de cómo el don de Dios sobrepasa, ¿no?, toda capacidad humana con ese parto virginal.
Por cierto, os lo someto para vuestra consideración. En el prólogo del Evangelio de San Juan, según la traducción de la Biblia de Jerusalén, en ese prólogo del Evangelio, en el versículo 13, o sea, es decir, capítulo primero, versículo 13, pues incluye una traducción de este versículo en singular, corrigiendo unas traducciones que están bastante generalizadas en plural, que nos abren los ojos, ¿no?, al misterio del parto virginal de María. Voy a leerlo. Dice el prólogo: en principio existía el Verbo, y el Verbo existía hacia Dios, y el Verbo era Dios. Él existía en el principio, orientado hacia Dios. Todo llegó a existir por medio de Él, es decir, sin Él no existió nada. Lo que ha llegado a la existencia, en Él era vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no logra sofocarla. Hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este llegó para dar testimonio, para que testificara en favor de la luz, a fin de que todos llegaran a creer por medio de Él. Él no era la luz, sino que tenía que testificar en favor de la luz. Esta era la luz verdadera que al venir al mundo ilumina a todo hombre. En el mundo estaba, pero el mundo existió por medio de Él, pero el mundo no la conoció. Llegó a su heredad, pero los suyos no la recibieron. Y ahora va el texto clave. En cambio, a cuantos lo aceptaron, a los que creen en su nombre, les hizo capaces de llegar a ser hijos de Dios. Y ahora viene la traducción en singular. El cual no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino de Dios. Fijaros que algunas traducciones ponen en plural, los cuales, como si fuesen los hijos de Dios, ¿no? Los cuales no nacieron de sangre, no, el cual hijo de Dios no nació de sangre, ni de deseo de carne. Ese no nació de sangre, según dicen los escrituristas, hace referencia a ese parto virginal de María, el cual no nació de sangre. Ocurrió que, que dentro de algunos errores de transmisión de los manuscritos, algunos lo tradujeron en plural, pero San Irineo y Tertuliano, ellos en siglo II, leen este texto en singular, el cual no nació de sangre. Leyeron este texto en singular. Es más, estos primeros padres de Irineo y Tertuliano, pues acusaron a una herejía de los gnósticos valentinianos de haber cambiado el singular en plural. Por eso, digamos, la Biblia de Jerusalén y algunas traducciones, otras traducciones como la que he leído ahora mismo, pues muy precisas de la Sagrada Escritura, están incluyendo la versión singular de ese versículo 13 del capítulo primero de San Juan, el cual no nació de sangre, ni de deseo de la carne, virginidad antes del parto, primero la virginidad del parto, el cual no nació de la sangre, ni de deseo de la carne, ni de deseo de varón, sino nació de Dios. Bueno, esto lo digo a título un poco anecdótico y para iluminar un aspecto que es un tanto novedoso, ¿no?, dentro de la comprensión progresiva que vamos teniendo de la Sagrada Escritura. Pero bueno, como podemos imaginar, es una cuestión muy puntual que tampoco nos vamos a centrar en ella. Nosotros es importante que veamos las cosas en su conjunto. Aquí lo importante es cómo este himno litúrgico bizantino dice: en tu parto has conservado la virginidad, en tu dormición no has abandonado el mundo. Oh Madre de Dios, tú te has reunido con la fuente de la vida, tú que concebiste al Dios vivo y que con tus oraciones librarás nuestras almas de la muerte. Otro detalle, fijaros, dice: con tus oraciones librarás nuestra alma de la muerte. No dice con tu gracia, porque esa gracia solamente la tiene Dios. Dice con tus oraciones. Nuestra fe católica en la figura de María nunca la ha divinizado, ¿no? Hemos distinguido claramente lo que es ascensión de asunción. Hemos distinguido lo que es que María nos alcance la salvación del alma con sus oraciones, a que sea ella la que nos salve. No, el que nos salve es Jesucristo. Otra cosa es que María con sus oraciones nos alcance esa salvación por su intercesión. Pero nosotros hablamos de que Cristo es nuestro Salvador y María es la que intercede ante Cristo, ¿no?, por la salvación del mundo. Vamos a concluir
a concluir esta exposición de este punto 966 de la Asunción de María con esta poesía, esta oración que quiere compendiar todo este amor a María. En torno al sepulcro de la Virgen allá en Jerusalén se reza, los peregrinos leen este texto. María se nos va al cielo, espíritu purísimo que no conoció varón, copartícipe excepcional con el Espíritu en la acampada del Dios encarnado, en la maternidad singularísima de su carne. Madre de Dios, por tanto, besada cariñosamente 1000 veces por un niño. Pero qué niño, amante como todo niño, aunque era hijo unigénito del Padre y suyo mismo. Corredentora con él desde siempre en la mente del Padre, en interminable vía dolorosa hasta la roca que nos salva. Intérprete privilegiada de nuestras carencias ante el poder del Hijo glorioso, traspasada su carne desde su concepción, ya siempre como el relámpago fecundante del Espíritu. ¿Quién sería capaz de someter a muerte y corrupción y reducir a ceniza insignificante un cuerpo venerable ya en vida y de suyo glorioso, lleno de gracia además, según la autorizada opinión de un arcángel? Pues evidentemente nadie sería capaz de someterle a muerte y corrupción, y su hijo Jesucristo quiso por lo tanto asumirla a los cielos, ¿no?, en cuerpo y alma. Concluimos de esta forma, de esta manera, la explicación del catecismo de este punto 966. Damos paso ahora a la llamada de los oyentes. Podéis participar formulando vuestras preguntas o haciendo vuestras aportaciones, llamando al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, padre José Ignacio. Muy buenos días. Bueno, una pasada lo que nos acaba de explicar, y yo tenía una pequeña duda y bueno, creo que prácticamente me la ha aclarado, pero así todo se la voy a decir, padre. Yo siempre, soy devota de María, bueno, algo tengo hasta incluso el libro de María, ¿no? Uh-huh. Que lo tengo, y tengo también la Tierra Prometida, ¿no? Uh-huh. Pero había una cosa que me hacía siempre pues pensar un poquito, padre, que era María, al tener a su hijo, si había sufrido en el parto, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, he entendido perfectamente lo que usted dice, ¿no? Que ella cuando más sufrió fue cuando vio a su hijo crucificado, ¿no? Entonces que prácticamente pues se ha aclarado, ¿no? La duda que yo tenía, porque pensaba, Dios mío, pues si cuando tenemos unos hijos sufrimos tantísimo, pues y ella cómo pudo. Si ahora una pequeña duda, de acuerdo, sí, me entiendo, padre, sí. No es que desconfiara, no, en absoluto, padre, sí. Pero era una pequeña duda que yo tenía, que prácticamente ya la he entendido, ¿no? Ya. Pero quería que usted me lo explicara un poquito. De acuerdo, muy bien. Gracias, padre. Pues le añado la explicación, o completando lo que dice anteriormente, que acordémonos de que en el Génesis, como una de las consecuencias del pecado original, se dice parirás con dolor. Se expresa pues, ¿no?, de que el parto doloroso también expresa gráficamente, ¿no?, pues esa consecuencia del pecado original. Bueno, pues María también, la Inmaculada, la que fue preservada del pecado original, quiso también, ¿no?, quiso Dios que fuese preservada de ese parto doloroso para expresar que ella estaba limpia del pecado original, y expresarlo también incluso corporalmente de esa forma, ¿no?, de la forma de dar a luz al Señor. Se expresa eso, y además también se está expresando, pues como he dicho antes, de que la gracia de Dios supera también la capacidad humana, ¿no? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Hola, buenos días. Buenos días. Soy María Dolores. Buenos días, María Dolores. Y mi pregunta es que yo tengo esta duda siempre cuando leo las obras de misericordia, que son por visitar y cuidar a los enfermos, vestir al desnudo, y la séptima, enterrar a los muertos. Quería saber qué piensa usted sobre lo de quemar las cenizas, ¿no?, y esparcirlas por el mar, por la montaña. Entonces, lo de enterrar a los muertos, como que... De acuerdo, muy bien, le respondo brevemente por la radio. Gracias. Bien, la Iglesia esa obra de misericordia de enterrar a los muertos la sigue manteniendo,
bien, la Iglesia permite la incineración, permite siempre y cuando no se haga con un espíritu contrario, ¿no?, a nuestra fe en la resurrección, porque la permite porque al fin y al cabo la incineración lo que hace es adelantar en el tiempo pues un proceso más largo que naturalmente acaba teniendo lugar, que es que el cuerpo pues finalmente acaba convirtiéndose en polvo. Por lo tanto, la incineración adelanta artificialmente pues el proceso de descomposición natural. Sin embargo, lo que la Iglesia no ve con buenos ojos es que las cenizas de los difuntos se aventen por ahí, pues en el mar, en el monte, pues no lo ve con buenos ojos, ¿no? Pues porque piensa que deben de ser enterradas. De hecho, existen los que se llaman unos pequeños nichos. En algunos cementerios existen, ¿no?, a forma de columbarios, pues destinados especialmente para las cenizas. ¿Por qué la Iglesia no lo ve con buenos ojos? Porque de alguna manera cuando se aventan las cenizas por ahí, pues perdemos un signo importante, un signo de la espera en la resurrección. Acordémonos de que los cementerios, la palabra cementerio significa en latín cementerium, dormitorio. Por lo tanto, son un lugar de espera en la resurrección final. Y entonces, pues hay que decir que las cenizas deben de ser depositadas en los cementerios o en un lugar digno, ¿no? Y no deben de ser aventadas porque perdemos un signo de la espera en la resurrección que nos motiva para rezar, que nos motiva para fortalecer nuestra esperanza, etcétera. Bien, damos paso a la siguiente llamada. Una pregunta. Buenos días. Buenos días, sí, adelante. Pues mire, quería saber si a través del pecado final, en lo que es el mundo salvaje, una persona no se puede acercar a un animal, y es por causa del pecado original, ¿no? Este es el final, realmente... Me parece que igual vamos a dar paso a otro oyente porque esa llamada se recibe con mucha deficiencia. Damos paso al siguiente oyente. Hola. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Luz. Sí. Mire, Luz, padre, bueno, por un lado, pues como siempre agradeciéndole porque todos los días nos ayuda a amanecer de otra forma, ¿no?, con sus explicaciones que nos da mucha compañía. Bueno, pues mi pregunta es en referente al rosario. Yo quería saber por qué en el rosario repetimos tantas veces la misma oración. Muchas veces yo me pregunto, digo, que es que como que parece ser como que la Virgen no nos escucha, que desconfiamos que no nos escucha, que no tenemos la fe suficiente, o por qué, porque trasladándome a plano material, yo si a mi madre le digo todo 50 veces lo mismo, es como que estoy desconfiando, o es como pensar que está sorda o una cosa así parecida, ¿no? Entonces yo me pregunto, no sé si me da tiempo a hacer otra pequeña pregunta, si me da tiempo, solamente decirle que en cuanto a la oración, ¿por qué, por ejemplo, yo trato de orar, ¿no?, y trato yo de concentrarme en lo que estoy hablando, porque es como si estuviera hablando con mi padre, pero me vienen unas distracciones continuas, y entonces yo pienso, yo no sé si es que no lo sé hacer, si es que esto es así, o estoy a años luz de poder mantener, pues, yo qué sé, de concentrarme y de tener una conversación más directa con Dios, ¿no? Solamente era eso. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, con respecto a la primera pregunta, pues es bueno que nos demos cuenta que el rosario, aquí, pues que en Occidente, pues es un poco la oración correlativa a lo que en Oriente ha sido muchas veces, pues, esa oración litánica en la que se ha ido como empapando, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, el libro del peregrino ruso, etcétera, ve como en Oriente, en la tradición oriental, existía la forma de orar repitiendo una invocación hasta que nos dejemos empapar por ella. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Incluso en Oriente se tiene la costumbre de rezar hasta acompasándolo con la propia respiración, para que esa repetición nos empape. O sea, es decir, el motivo de repetir, como el método de oración, repetir una Ave María, no es para que Dios se entere mejor, ¿eh? A veces se lo digo 50 veces y así de esa manera se entera mejor, como ese ejemplo que ponía el oyente, que bueno, pues que sería terrible que le estemos repitiendo a una madre 50 veces una cosa. No decimos eso 50 veces para ver si así ya rompemos la sordera de Dios o de la Virgen, en absoluto. Lo decimos 50 veces o más, ¿no? 150, yo que sé, las que sean, ¿no?
para que yo me empape de ello, para que sea un método en el que yo me acompase, ¿no? Para que yo repita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. La repetición del rosario busca empaparme yo en Dios. Busca, en vez de hacer muchos razonamientos, en vez de estar yo, bueno, que también es bueno, en la oración mental, en la que uno razona delante de Dios, pero esta oración quiere también dejarse empapar por Dios, en esta forma compasada y rítmica de oración. Es para que yo me empape, no es para ser un pesado que yo repito una cosa y pienso que a base de ser pesado Dios me va a oír. Bien, pues esto por una parte. Y con respecto a la dificultad de concentración en la oración, bueno, pues eso ciertamente quien tiene una imaginación muy viva le puede costar, pero yo creo que es bueno también echar mano de pequeñas ayudas, ¿no? Ayudas que sujeten un poco nuestra imaginación. A veces, cuando nos cuesta mucho, puede ser bueno hasta escribir una oración. Les aconsejo a los oyentes que tienen mucha dificultad de poder rezar, que escriban una oración, que escriban una carta al Señor. Y cuando uno escribe, fija un poco, ¿no?, su dirigirse. El escribir puede ser una ayuda buena para sujetar un poco la imaginación, pues cuando está un poco descontrolada. Bien, adelante, damos paso a una última llamada, aunque sea brevemente. Buenos días, padre. Sí, buenos días. Soy Carlos. Mira, quisiera unas reflexiones, no quisiera que se interpretara como que quisiera echar una sombra de duda sobre la santidad de la Virgen, sí. Pero bueno, era lo siguiente. Tantas reflexiones sobre la virginidad de la Virgen, que yo no pongo en duda, por Dios, ¿no supone arrojar un poco de sombra pecaminosa sobre el resto de las mujeres que tienen la concepción mediante el encuentro con el hombre? Y segundo, ¿no esto puede ser también un pequeño obstáculo en el ecumenismo con otras confesiones cristianas? Y una tercera, lo que habla usted sobre la corrupción, incorrupción de ciertos santos, ¿no parece un poco una rémora de la antigua concepción platonista de la separación tan radical entre cuerpo y espíritu, cuando nosotros decimos que es una unión indisoluble? Nada más, muchas gracias. Bueno, son preguntas importantes las que ha hecho el oyente para despacharlas yo en 2 segundos, pero bueno, echando aquí la cama, haciendo un sprint final. Con respecto a lo último, no, nosotros no tenemos una concepción platónica, porque la concepción platónica es dualista. Nosotros no somos dualistas, creemos en una dualidad, existe una dualidad, pero a diferencia de los platónicos, nosotros no despreciamos el cuerpo. Los que sí son dualistas son los reencarnacionistas, que desprecian el cuerpo, pero nosotros le amamos al cuerpo a la plena salvación en el cielo. Luego no somos dualistas, entonces creemos en una dualidad, pero que está integrada en la unidad, Eso por una parte. Con respecto a lo primero, hay que decir que nosotros no afirmamos la concepción virginal de María porque pensemos que la relación sexual de María con José es signo porque la sexualidad sea pecaminosa, en absoluta. La sexualidad es santa, como todo lo que ha sido creado por Dios es santa. O sea, que la concepción virginal no fue hecha de esa forma para que María no hiciese algo menos santo, no. Fue hecha de esa forma para significar la naturaleza divina de Jesucristo, porque si Jesús hubiese nacido de varón y de mujer, de José y de María, estaría muy claro que es hombre. Lo que no estaría tan claro es que es Dios. Así de claro. Es decir, si María hubiese nacido de relación carnal, estaría muy claramente significada su condición humana, pero su condición divina no estaría nada claramente significada. Por lo tanto, la forma en la que Dios quiso que se concibiese Jesucristo manifiesta que es verdadero Dios porque fue concebido por obra del Espíritu Santo, y que es verdadero hombre porque fue concebido en las entrañas de la Virgen María, y de ella tomó carne. Esa forma de ser concebido no es porque despreciemos la sexualidad en absoluto, sino porque de esa manera se significa más claramente la condición divina de Jesucristo y la condición humana. Bueno, pido perdón porque nos hemos extendido más de lo debido en el horario. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, han podido escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre José Ignacio Munilla.